Gotitas de esperanza. Reflexión diaria de la palabra. Alimentar el espíritu y animar nuestra confianza en Dios. Por Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Neiva. Un saludo muy afectuoso en este domingo 16 de junio. Hoy nos encontramos con dos parábolas tomadas del mundo del campo, de la agricultura tan común en Judea, y a través de ellas nos ilustra Jesús sobre el crecimiento del reino de Dios en el mundo, comparándolo con una semilla que sembrada en la tierra necesita un largo periodo de maduración que se realiza en medio del silencio y de la paciencia, sin que el agricultor tenga que preocuparse de ella. Él simplemente vuelve a sus ocupaciones de siempre, mientras la semilla, de manera espontánea y por su propia fuerza, se transforma primero en planta, luego en espiga y finalmente en fruto maduro. En esta parábola Jesús se describe a sí mismo, pues en realidad Él es la semilla que ha debido actuar y dar fruto abundante inmediatamente, pero en cambio su vida aparentemente fue un fracaso, pues fue perseguido, condenado, crucificado y sepultado. ¿Qué significa esto? ¿Que el Señor Jesús se equivocó? Para nada, nada. Es que este es el modo con el cual se manifiesta el reino de Dios, que crece por sí solo, precisamente porque es obra de Dios, no del hombre. Más aún, cualquier esfuerzo humano puede resultar, o mejor dicho, resulta inútil. El hombre solo debe esperar pacientemente, lleno de confianza. Si el agricultor se va al campo a estar encima de la semilla, lo que hará es pisotear la tierra y endurecerla. Si se pone a tirar o arrancar la hierba para hacerla crecer, termina arrancando la semilla. Con esto se afirma la primacía absoluta de Dios en la construcción de su reino y se destierra cualquier forma de hacer crecer el reino con nuestro protagonismo y con nuestras propias acciones. San Ignacio de Loyola al respecto aconsejaba: actúa como si todo dependiera de ti, sabiendo luego que en realidad todo depende de Dios. El reino de Dios se hará una realidad precisamente porque es de Dios, pero como el trigo nacerá solo después de que la buena semilla, Cristo, sea sepultada bajo tierra. De la misma manera, en cada uno de nosotros, el reino se hará presente solo después de haber tomado, de haber cargado nuestra cruz y habernos sumergido en la muerte de nuestro Salvador. Morir con Él al pecado para resucitar a una nueva vida. En la segunda parábola, la del grano de mostaza, nuevamente se contrasta la pequeñez del granito y el tamaño del árbol que se produce. El reino de Dios se compara con el árbol final en el que se reúnen y encuentran abrigo las aves, símbolo del reinado del Mesías, que congregará a todos los seres humanos en un único pueblo. Nuevamente es una lectura de la vida y la actividad de nuestro Salvador, condenado por los grandes y poderosos. Sus discípulos en realidad son un grupo exiguo y sin importancia, pero aún así un grupo pequeño. No olvidemos que son el germen de su reino. El reino, como vemos, es una realidad misteriosa. Será el grande árbol final que se extiende lentamente hasta abarcar a todos los pueblos y debajo del cual se congregarán todos los hombres. En este sentido, la Iglesia no es el árbol final, sino apenas la semilla pobre y pequeña sembrada en el mundo. Y cada uno de nosotros, pues estamos invitados a, como miembros de la Iglesia, ser semilla, dispuestos con ella a dar la vida. ¿Para qué? Pues para poder producir fruto. El mensaje, si nos damos cuenta, es muy esperanzador. En medio de las dificultades, de las pruebas, del ocultamiento, de la inactividad aparente, crece el reino, y en medio de la pequeña semilla está la certeza del grande árbol. Esta pequeña semilla, no olvidemos, es Jesús, fruto abundante de vida que pende en el árbol grande de la cruz, que fue colocado bajo tierra en el sepulcro y ya ha germinado en la resurrección.
Verdaderamente su reino crece, pero crece según el estilo de Jesús, que nos muestran sus parábolas. Crece en las penas, crece en las pruebas cotidianas, crece en lo escondido y oculto, crece en la paciencia, en la pequeñez y en la humildad. Es allí en donde se manifiesta el poder y la fidelidad de Dios, quien dirige todo. En la construcción de este reino está descartado el poderoso y el arrogante. Cuentan más bien los pobres, los que lloran, los mansos, es decir, todos aquellos que viven el espíritu de las bienaventuranzas. Es con este material aparentemente inservible y sin embargo, repito, es con este material que se construye ese reino que tanto deseamos. Demos gracias a Dios en este domingo, pidámosle que nos haga partícipes de ese reino, que nos haga ser conscientes de nuestro papel, ser semillas, semillas dispuestas a ser sacrificadas, a ser enterradas, pero para producir vida nueva. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.